Nunca pararemos de darle a Él gloria y gracias, porque por su gracia, su misericordia estamos aquí. Y delante de Él en su presencia seguiremos todos los días, mientras estemos en esta tierra, ¿ok? El enemigo trata de levantar a muchos con enseñanzas falsas, tratando de quitarle veracidad a la palabra del Señor, a la palabra, a ese libro que tú y yo cargamos, que tenemos, llamado Biblia, ¿cierto? Biblia porque contiene muchos libros. La palabra Biblia significa libros, entre ellos la Torá, que son el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los 5 primeros libros, pilares fundamentales de todo lo que es la fe en el Eterno y en su Hijo amado, en su enviado, en su Mashiach. En Él confiamos. Y por más que quieran cambiarnos nuestra creencia, cuando ya hemos visto tantas cosas que ha hecho por nosotros y por otros que hay a nuestro alrededor, porque muchos hemos presenciado milagros en su nombre, que en ningún otro nombre podrán ser hechos. Por más que quieran desmentir, quitar nuestra fe, no van a poder, porque realmente nuestra fe está fundamentada, escúcheme, en algo que no tienen los que no han nacido de Él, no han sido llamados por Él. Quien no ha sido llamado por Él no tiene la capacidad de la fe, de la emuná que nosotros a hoy confesamos, profesamos, ¿ok? No intente que alguien que no realmente camina con el Señor crea como usted cree. No intente. Por más que diga ser cristiano creyente, no lo intente, porque ellos simplemente son hombres o mujeres que leen la palabra, mas la palabra no habita en ellos. La palabra es Yeshua, es nuestro amado, nuestro Salvador. Y solo quienes lo recibimos verdaderamente, y cuando queremos que esto sea confirmado, si Él verdaderamente está en nosotros, es cuando nosotros obedecemos a su palabra, a lo que Él nos ha dicho que debemos hacer. Caminamos en su palabra, en su doctrina, o sea, enseñanza, no en otra, en la de Él. Y la palabra nos enseña una y otra vez, en varias partes bíblicamente, nos menciona de que solo hay una fe, una enseñanza sana, como se lo decía Pablo a Tito, a Timoteo, ¿cierto? Y que no prestaran sus oídos a engañadores, a doctrinas de demonios, como también el apóstol Juan, el amado, dice que no recibamos a nadie y que mucho menos le digamos bienvenido si no es porque trae la sana enseñanza, ¿ok? O sea que cuando viene alguien con otra doctrina diferente, ni siquiera debemos decirle bienvenido. Ni siquiera debemos decirle bienvenido. Y gracias a Él, estamos caminando cada día a ser libres, liberados de toda la llamada levadura de los fariseos. Porque ¿quién de todos nosotros que estuvimos en otras iglesias, y gloria al Señor porque allí pues Él permitió que conociéramos el inicio de caminar en Él, pero que cuando Él realmente tiene, escúcheme, con cada uno de sus llamados para ser escogidos, tiene realmente ese empeño
nos sacó del lugar donde estábamos, porque en ese lugar donde estábamos y donde muchos todavía están, que serán sacados de ahí para ser llevados a lugares realmente con sana doctrina. Escúcheme, fuimos sacados, porque en ese lugar donde estábamos no nos iban a permitir crecer en el ruaj del Señor, en el Espíritu del Señor. Nos iban a tener que, una expresión, castrados, mutilados, como los eunucos. Y un eunuco no puede engendrar. Y hay mucha gente en esos lugares que al estar en esa situación de eunucos espiritualmente, no van a poder engendrar espiritualmente naciones. Pero tú y yo, que fuimos llamados por el Eterno y liberados de esa esclavitud o de esa ceguera, cojera o sordera, como quiera llamarle, fuimos liberados a tiempo de ese lugar. No lo maldecimos, lo bendecimos y declaramos que esos siervos y gente que se reúne allí, pueblo del Señor, conocerán la luz también. La luz también resplandecerá sobre ellos, Isaías 61, y serán libres. Porque está llegando, llegó, declarémoslo, llegó el tiempo de la verdadera libertad de los cautivos. Hoy la palabra que vamos a ver es: llegó el tiempo de liberar a los cautivos. Y cuando hablo de esto es verdaderamente, porque tenemos las armas para liberar verdaderamente. En muchos lugares hablan de liberar, de liberaciones, de sanidades y de muchas cosas de estas. Y están hablando en muchas partes de avivamientos, sí. Pero hemos aprendido algo sencillo, y es que un avivamiento no va a venir sobre una base o fundamento de pecado, jamás. Y hay una cantidad de congregaciones a nivel mundial que están hablando de avivamiento y llamando un avivamiento, pero sobre una base que todavía no ha sido quitada y se llama inmundicia, pecado, donde muchas iglesias en el momento todavía participan de fornicaciones, de adulterios, de mentira, de murmuraciones, de engaño y de muchas cosas que no son agradables al Eterno. Hay muchas, miles de iglesias en el mundo que aún están permitiendo todavía en el altar ministrar la palabra, predicar la palabra, adorar, alabanza en los altares de hombres o mujeres que todavía están en su corazón enfermos de pecado. Mujeres cantando en adulterio, hombres cantando en adulterio o en fornicaciones. ¿Aló? Hombres o mujeres cantando en los altares o predicando en los altares y no han sido todavía capaces de pagarle a un hermano, una hermana, una deuda, algo que deben. Y hablan de justicia cuando no hay justicia. ¿Aló? Hablan de transparencia cuando en ellos hay corrupción. Hablan de amor cuando en ellos, de su corazón, hay contienda, envidias en su vida. Quizás en el lugar donde están ahí en el momento parados predicando hablan muy lindo, pero realmente no hay frutos. Y yo quiero llamar a todo un pueblo, de cerca y de lejos, a que abramos bien los ojos espirituales para que sepamos en qué lugar estamos parados. Y si el Señor nos quiere ahí, o el Señor quiere llevarnos a un lugar donde realmente vamos a ser preparados, entrenados y enviados. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí todavía? Vamos a ir. Vamos a ir. Pero primero necesitamos ser preparados.
El proceso que tú estás viviendo, ese proceso que tú estás viviendo, lo estás viviendo porque es necesario moler con ese proceso muchas cosas que todavía hay que moler. ¿Aló? Hablaba con mi hermano, el pastor Wilder. Y le decía, hermano, el Señor me deja ver una cantidad de gente en la iglesia, y hablo en la iglesia en general, no solo en este lugar, sino con todos los que hablo y veo. Y le decía, yo veo una cantidad de niños grandes, con barba. ¿Ya? O con, ¿sí? Mujeres y hombres que tienen la edad, 20 y tantos años, 30, 40, 50, 60, 80 o 90 o los que sean, pero son niños todavía. Porque no hubo un desarrollo espiritual como debía ser. No hubo una paternidad realmente en sus vidas para alcanzar el diseño del reino. Y cuando hablo esto es, todos estuvimos en esa posición de haber crecido sin el diseño del reino, sin el diseño de un padre verdaderamente. Un hombre se unió a una mujer porque le gustó. Fueron al altar, en muchos casos se casaron, otros no se casaron, se fueron en unión libre, ¿cierto? Eso es fornicación. Y se fueron en esta situación, sea casados o rejuntados o unión libre. Y cuando se fueron en esta situación, escúcheme bien, se unieron sin saber lo que se venía, lo que realmente era el compromiso de fundar un hogar. Y así empezó a caminar esa pareja, 1, 2, 3, no sé cuántos años. En la enseñanza de ayer hablaba un poco de esto. Y es que cuando llega un tiempo de caminar junto a otra persona, esposo y esposa, van a empezar a surgir una cantidad de cosas que no hemos visto, que no conocíamos, que estaban ocultas, porque nadie se mostraba como era por temor de perder al otro, ¿cierto? Pero ¿por qué no se había cambiado eso? Volvemos al punto, porque no hubo realmente una guianza, ¿cierto? Una educación, más bien una formación de ser un verdadero hombre, varón del reino o mujer de reino. Entonces nos casamos y empezamos a experimentar esa cantidad de contratiempos, pleitos, contiendas, peleas, en muchas ocasiones. Estoy tocando un poco del tema de anoche, que realmente es un tema importantísimo. Y ayer hablaba y les decía casi a los que habían ahí, a todos les decía, si no hay correspondencia en esto que inicié de nuevo, corto el tema y empezamos con otra cosa, porque realmente es un tema que conlleva no solamente enseñarles, sino que esto conlleva a que si yo solo estoy dándolo todo, pero no hay un compromiso de las parejas o de la gente que quiera ser preparada, yo estoy librando una guerra solo, donde entidades espirituales van a querer venir a pelear conmigo y me van a encontrar sin una cantidad de hombres y mujeres llamados escuderos. Y créanme que lo doy todo y voy con todo si hay disposición de la congregación. O aún los que estén a la distancia que quieran participar en la enseñanza, también abriré el espacio. Me escriben y les enviaré el enlace para que estén también siendo preparados como varones de reino, mujeres de reino, para que fundamentemos hogares de verdad sólidos. Sólidos. ¿Aló? Y que si el Señor quiere hacer algo y milagros en hogares que en el momento no se encuentran bien, Él los podrá hacer. Al que cree todo le es posible. ¿Ok? Ahora, ¿por qué hago esta introducción? Llamémoslo así. Porque el tema que hoy estamos tocando
llegó el tiempo de liberar a los cautivos. Muchos piensan que los cautivos están allá afuera en la calle. Ellos están cautivos, sí, en la muerte espiritual. De ahí no pasan. Es lo más grande y peor para alguien estar apartado del Señor, ¿cierto? No conocerlo. Ahí hay muerte espiritual como la que teníamos un día nosotros sin conocer al Señor. Pero yo encuentro la gran cantidad de cautivos dentro de la misma iglesia del Señor. Hay una cantidad de hombres y mujeres que están cautivos dentro de lo que se llama iglesia. ¿Y por qué están cautivos? Vamos a mirar. ¿Por qué puede haber esa cautividad? ¿Ya? Y digo una parte al inicio. Una de esas partes es porque llegamos a una iglesia y no se nos empieza a ayudar a sanar el corazón. Simplemente dicen, pase aquí adelante, reciba al Señor como Salvador de su vida, y Él le escribe su nombre en el libro de la vida y se acabó. Perdona sus pecados. ¿Cierto? Eso es lo que nos dijeron. Y de ahí para allá empiezan a venir una cantidad de reuniones, cultos, celebraciones, como quiera llamarles, donde nos van a predicar un mundo de cosas que fueron verdad y que el Señor hizo, pero que realmente no entran en lo profundo de nuestro corazón para ayudar a sanar. Y damos gloria al Señor por esas prédicas, porque nos damos cuenta de que el Señor hizo cuando vino. Y que sanó al ciego Bartimeo, al cojo, lo puso a caminar, al paralítico lo levantó, hizo una cantidad de milagros. Gloria al Eterno por eso, y damos gloria, y todavía hay que dar gloria por lo que Él hizo. Pero muchos lugares se quedan ahí y no tienen el material o la comida, el alimento que debe sanar a ese pueblo, a esas ovejas del Señor. Y entonces te pasan 1, 2, 3, 4, no sé cuántos años escuchando prédica tras prédica de lo que el Señor hizo. Gloria al Señor por ello. Pero no hay un avance en lo que debe hacerse por el que llegó. Y cuando uno tiene como ministro realmente el llamado a un ministerio, el Señor tiene que dotar a ese ministro con herramientas. Y si en este caso el Señor escoge a un varón, una mujer para ministrar, ¿cierto? Un pueblo, entonces le debe dar esas herramientas. Entre ellas debe ser, ¿qué? Un discernimiento. Que cuando alguien nuevo llega de una, en sus ojos, con sus ojos espirituales, ve el estado en que llega la persona. Y sin que le diga, y sin que abra su boca y confiese todavía lo que trae en su corazón, ese ministro o esa hombre o mujer deben saber por el Espíritu del Señor cómo llega. Y qué cosas hay por sanar en el corazón de ese hombre o esa mujer. Eso es uno de los frutos que demuestran si el ministro donde tú estás asistiendo fue llamado realmente por el Señor o no. ¿Aló? Santo. Y gloria al Eterno por esto. Porque es necesario que empecemos a abrirle los ojos a todas aquellas almas que están en otros lugares también y que no han recibido la sanidad que deben tener. Cuando yo como ministro del Señor no estoy brindándote la ayuda suficiente, la guianza suficiente con lo que el Señor me ha dado de gracia, y si yo no lo estoy usando en ti de gracia también, porque si de gracia recibí, de gracia lo debo dar, si no estoy guiándote hacia la libertad que necesitas, hacia la sanidad de tu corazón, soy un ladrón, te estoy robando. ¿Por qué? Porque usted, el Señor, lo envió con un propósito. Y en lo poco o mucho que el Señor me permita hacer en ti, debo ayudarte a alcanzar eso con el conocimiento poco o mucho que Él me haya dado.
Si en algún momento no tengo la capacidad de ayudarte en lo que debo ayudarte, yo te debo remitir a quien pueda ayudarte. No te puedo amarrar en este lugar. Pero hay pastores que tienen sus ovejas, que están enfermas, que ellos no tienen dicho don. ¿Aló? No tienen una autoridad sobre algún asunto y amarran las ovejas en vez de remitirlas hacia el lugar donde pueden hacer algo por ellas. Y eso lo vemos en el plano natural. Cuando tú vas a un médico, si el médico ve que él no puede hacerlo, él dice, sale de mis manos esto, te voy a remitir a, y te remites, y el problema, escúcheme, es cerebral, te dice, te voy a remitir al neurólogo, al psiquiatra, al psicólogo, algo. Si tienes un problema pulmonar, respiratorio, entonces dice, no puedo yo, te voy a enviar a un especialista, a un neumólogo. Él no se queda y dice, no, déjame, yo sigo intentando sanarte. Y empieza a sacarte plata. Consulta tras consulta. Así hacen los brujos también. ¿Cierto? Consulta tras consulta, traiga más plata, lleve la vela roja, si no le sirvió la roja, lleve la amarilla, y si no, y después de todas las colores de velas que ya se ha gastado en cada una, ¿aló? Entonces sigamos con las ramas y sigamos, en fin. Y esto también lo hacen muchos ministros del Señor. Si usted no tiene la capacidad, remita al que la tiene. Porque el pueblo del Señor no es suyo, es del Señor. Y si esas ovejas en usted no encuentran la sanidad, la libertad, envíelas donde le van a dar la sanidad y la libertad. Aleluya. Hablo así porque, escúcheme, cuando tengo autoridad, tengo autoridad. Si no tengo autoridad, me tengo que hacer a un lado y no puedo hablar de esto. Porque el que tenga un rabo de paja que no se arrime a la candela, dice el dicho. ¿Cierto? Pero cuando usted es llamado del Señor a un ministerio de guerra espiritual, realmente Él lo tiene que dotar con todas las herramientas para que alguien que llegó bien atado, bien cautivo, sea libre. Recuerdo que cuando estábamos iniciando en aquel lugar donde estábamos, yo era un polluelo, empezando a caminar y conociendo. Y llegó un día donde una personita estaba muy atada y estaban trabajando cosas muy fuertes en ella desde su niñez. Y la madre de esta personita rogaba por ver a su hija libre. Y recuerdo que hubo muchas ministraciones de parte de el que era mi pastor. Y en esas ministraciones de liberación salían muchas cosas de esta personita. Pero no se alcanzaba la total libertad. Y llegó un punto donde habíamos ministrado, digo habíamos porque estábamos en mi casa haciendo este trabajo. Y en muchas ocasiones, o sea, fueron, no sé, pongo por ahí 5 veces más o menos que se le ministró libertad, liberación a esa personita, una niña. Creo que eran 6, 7 años que tenía más o menos, 8, algo así. Y llega un día donde este ministro me dice, no podemos seguir. ¿Y yo qué pasó? ¿Por qué? No. Hay casos que son realmente imposibles, que el Señor no permite que la persona sea libre totalmente. Y yo, ¿pero por qué? Y dijo, hay casos que no son posibles. Mi corazón se llenó de tristeza porque yo he amado mucho, ¿sí?, a esa persona. Y cuando él se va,
Y en los días vuelve y sucede que esta personita empieza a tener su situación, ¿sí? Por lo que le estaban haciendo, empeora. Yo dije dentro de mí, Señor, pero si el pastor está diciendo que no se puede, ¿quién soy yo? Ni siquiera apenas estoy aprendiendo, soy su mano derecha, soy como un líder, pero si él mismo que es la autoridad no pudo, ¿quién soy yo, Señor? Y la madre de esta niña seguía diciéndome, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ayuda. Y decidí, le dije, Señor, no sé qué hacer. Tu palabra dice que al que cree todo le es posible. Y que tú viniste a dar libertad a los cautivos. Entonces, ¿cómo va a ser que no es posible la libertad de esta persona, de esta niña? Le hablé así al Señor. Y hablé con la mamá. Y le dije, vamos a hacer algo. Vamos a intentarlo una última vez. Pero lo vamos a hacer en silencio sin mi pastor. Nos vamos a preparar en ayuno, en oración. Y me la vas a traer tal día. Así fue, nos metimos en oración y ayuno. Recuerdo que yo estaba haciendo unas diligencias en el centro de la ciudad y viniendo se larga una tempestad impresionante, como casi nunca había visto. Relámpagos y centellas, truenos, granizos, de todo. Y viniendo, escúcheme, se vara el carro, lo logra encender, seguimos avanzando, trancones, casi se choca, luego viniendo por un barrio acá empinado, Miramar, en plena loma se desprende una volqueta que venía adelante, él alcanzó a esquivarla, pasamos por un lado y no sé qué pasó atrás. Un accidente fuerte, sabía que era para nosotros, pero logramos salir de ahí, de esa. Y llegué a mi casa y llegué emparamado porque el aguacero que me había cogido era fuerte. Cuando yo entré veo a esta niña no estaba en sus cabales, no estaba en sí. Los espíritus que habían ahí en ella me miraron. Cuando yo la miro, supe que me estaba mirando lo que había en ella, a través de ella. Y en ese momento saludé a la mamá, entré, me cambié de ropa, salí y empecé en ese momento. Yo dije, bueno, Señor, no sé qué voy a hacer, solo sé que si tú guías todo esto, solamente tú le puedes dar libertad. Y creo en ti, Señor. Y creo en tu palabra y tu palabra no miente. Que tú viniste a dar libertad a los cautivos. Salí, donde estaba ella. Inmediatamente que empiezo y menciono al Señor, la niña se desconecta, digámoslo así. Como si perdiera la conciencia, queda en un estado como privada. Y en ese momento entonces entro en lo poquito que yo sabía y tenía conocimiento de liberación. Porque en la liberación de lo más indispensable que tengas el respaldo del Espíritu Santo. No requieres tener conocimiento de 100,000 libros. La letra no saca esos espíritus. Lo que saca afuera de esos espíritus es la autoridad que te delegan. La autoridad que tú tomas del reino en su presencia, en la presencia del Altísimo.
en comunión, viviendo en obediencia, en santidad, en muchas cosas. Y empecé a reprender, como sabía en aquel tiempo, en cosas básicas, reprendiendo lo que había dentro. En ese momento reacciona a lo que hay dentro, sale, mira feo, empieza a gruñir, empieza, ¿sí?, a tirar con sus pies patadas y a quererse, estaba en el suelo, la tuvimos que coger, ¿cierto? Mis hijos me ayudaron, mi esposa, la madre, éramos 2, 4, 5, y la fuerza que hay es impresionante de estas entidades espirituales en una persona. Era una fuerza impresionante al punto que cuando la tenían de sus manos contra el piso, sin hacerle daño, ella alcanzaba a voltear la muñeca total como película de terror, hasta, sí, a doblarla total. Ninguno somos capaces de eso. Y ella doblaba toda la muñeca y arañaba al que la estaba sosteniendo. Y reprenda, y salían diablos. Salían demonios. Porque créame que estaba saturada. ¿Se acuerdan del endemoniado Garadeno? Que tenía legión. Una legión puede ir desde 2.000 a 6.000 demonios. Otras legiones de 600. En fin, no sé cuánto. Pero había mucho. ¿Por qué? Porque desde su niñez había sido dedicada, consagrada. Y quizás en varias actuaciones por la persona que lo había hecho, ¿ya?, trajo mucho de esto a esa persona inofensiva, era una niña. Y llevaba muy buen rato reprendiendo, ya no había más. Y yo dije, Señor, llegué a lo mismo que mi pastor. Señor, no veo que haya una libertad. En mí adentro hablaba con el Señor esto. Señor, te he pedido, te he rogado, pero no veo la libertad en ella. Señor, en este momento, si tú no lo haces, yo no soy capaz. Si tú no eres el que da la libertad, Señor, entonces dímelo y la dejo así. Pero yo sigo creyendo en que tú puedes hacerla libre. ¿Qué hago, Señor?, le dije. ¿Qué más debo hacer? ¿Cómo debo ministrar? En ese momento me dice el Espíritu, tómala. ¿Sí? Cárgala. Llévala hacia la ducha. Y simplemente abres la ducha y declara que la sangre de Yeshua la baña, la cubre, la liberta y la sana. La tomé, vamos hacia la ducha, le dije a los que habían, fuimos hacia la ducha, le dije, la niña en ese momento, escúchame, la llevábamos y trataba de arañarnos, de pegarnos patadas, la llevaba de espalda hacia la ducha, ella no sabía. Pero el enemigo tenía esa intuición de que, y la llevaba y trataba de arañarme, de arañarnos, y llevándola hacia allá, hacia la ducha, cuando entro a la ducha, y le digo a mi esposa, ábrela, así de una, pum, y cuento hasta 3 en el nombre, en ese tiempo decía de Jesucristo, en el nombre de Yeshua, la cuenta de 3, te vas. No me importa cómo te llames, te vas. Y en ese momento, cuando ella abre la ducha, me meto de una, con ella al contar 3, en el nombre de Yeshua, me meto con ella a la ducha, nos mojamos, nuevamente ya no era la lluvia, ya era la ducha, otro mojón, me mojé ahí, mojamos los que habíamos,
Y esa agua que empezó a caerle a ella, es como si la estuviera quemando, porque empezó a gritar. Y era un grito desgarrador, se estaba desgarrando, y a la vez que gritaba, sentía un grito como si estuviera yendo y cayendo a un abismo. En ese momento yo no conocía de esa parte del abismo sin fondo, donde fueron enviados demonios, y aún siguen siendo enviados. Y yo sentía que estaba cayendo a un abismo, ese grito, esa voz. Y en un momento cuando ¡pum!, se desconectó, se desmadejó, lo que llaman desmayo, queda inconsciente otra vez, cerramos la ducha, la sacamos, su madre y mi esposa le cambian ropas, quedó un buen rato, yo creo que alrededor de 1 hora o más, sin volver. Estaba recostada y yo esperando, y estábamos orando. Cuando de repente abre sus ojos y nos mira a todos, y yo vi en su mirada que ya no era esa entidad espiritual, ya vi que era ella. Se despertó asustada, ya era ella. Y en ese momento, asustada, abraza a su mamá, nos abraza. Y había acabado en ese momento de ser libre. Y a partir de ese momento, escúcheme, a partir de ese momento, nunca más esos espíritus regresaron a ella. Y ella pudo ser libre para la gloria del Altísimo. Tuvo libertad. Y pude ver, escúcheme, no un ministro, sino al Señor obrando. Porque Él lo que ha prometido lo cumple. Y si vino a libertar a los cautivos, créalo, así es. Así es. Así es. Bueno. Y hay una gran alegría hoy. Y hay un gran gozo en el reino de los cielos. Arriba están en fiesta y aquí también. Porque esa niña está aquí hoy entre nosotros. Se llama Jessica. Fuiste libre. Y es un gozo que no se puede perder. Desde ese tiempo empezaste a ser como una hija mía. Luego muere tu padre, años después. Y yo asumo espiritualmente esa paternidad. Y aunque por muchas razones no estabas con nosotros, siempre te tuve presente. Y es el Señor quien inició esa gran obra. Y por eso volvió a traerte. Porque no ha sido terminada la obra. Y sobre ti recaerá una gran autoridad y unción. Escúchame. Mayor que la que yo tengo.
Para eso te llamó el Señor. Si has pensado que yo he hecho cosas grandes, han sido muy pequeñas a lo que el Señor tiene reservado contigo. Tú vas a ir más lejos. Temblarán naciones cuando sepan que tú vas en camino. Las tinieblas se estremecerán, porque ya tú a la cuenta de 3 no libertarás una sola alma, sino pueblos enteros. Créelo, recíbelo. A Él sea la gloria. A ti sea la gloria, Padre, dásela fuerte. Porque hoy tu pueblo está de fiesta. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no demostrarle que Él es todopoderoso con nuestro amor? Y Él sigue orando y lo va a seguir haciendo. Escúcheme, llegó el tiempo de liberar a los cautivos, de libertarlos verdaderamente. Y libertarlos no es llevarlo a una congregación para que repita una oración. Y después al mes, a los 2 meses, al medio año verlo haciendo lo mismo que hacía antes, pecando igual. No, llegó el tiempo de hacerlos verdaderamente libres, como dice la Escritura. Y si el Señor, el Salvador, es el que los hace libres, los liberta, si Él es el que los va a libertar, entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Verdaderamente qué? Serán libres. No eres tú, es Él, que te va a usar a ti para liberar cautivos. Y encontramos en Marcos capítulo 9 claramente un ejemplo de ello. Y aquí viene la instrucción de cómo lo vamos a hacer. Él quiso así. Primero, la anécdota, ¿cierto? Que es realmente verídica, no es inventada, es real. Y que en Marcos capítulo 9 encontramos algo similar. Y dice ahí en Marcos 9, verso 14 en adelante, donde nos habla de que el Señor liberó a un joven de un espíritu maligno, inmundo. Y usted puede decir, pero venga, maligno e inmundo, sí, actúan en compañía. Y en este caso estaban los dos ahí. El maligno haciéndole daño y el inmundo, vamos a ver, porque era desde niño esta situación. Dice el verso 14, cuando llegó a donde estaban sus discípulos, vio a una gran multitud con ellos y a los escribas que discutían con ellos. Y al verlo toda la multitud se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿A quién? Al maestro, a Yeshua. ¿Salieron qué? Corrieron hacia él. Porque querían hacer qué? Saludarlo. Hermoso. Miren. Les permito que se asomen. Miren. Si no nos habla, salgan un momento y miren. Casi como nunca lo hemos visto. Marcado en su totalidad. No es casual. Ese está hablándonos del pacto que aún sigue vigente con todos nosotros.
Casi nunca lo había visto tan marcado, ese arco iris hermoso. Que por cierto, se mantiene sobre el trono del Señor. Y que aquellos que tomaron el arco iris del Señor para hacer una bandera con él y manifestarse con esa bandera, como ese movimiento, que realmente por eso vino el diluvio y por eso vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, por la sodomía. ¿Cuánto más entonces el Señor irá a juzgar en este tiempo? Porque el mundo entero está sacudiendo la bandera con sus colores de gloria del trono, en símbolo de lo que Él destruyó una vez. Y maldigo en el nombre de Yeshua eso que se mueve. Todos ellos tendrán su recompensa y su pago. Porque no es contra las personas, sino contra las entidades espirituales que mueven esto. ¿Ya? Lo hacen con personas que no tienen conocimiento, pero que llamamos a libertad. Y hoy estamos hablando de libertad a los cautivos. Y declaramos que serán libres del engaño de las tinieblas. Y que ellos entenderán realmente la Escritura de por qué el Señor trajo diluvio y destrucción de Sodoma, Gomorra y las demás ciudades aledañas. Y oramos para que muchos de ellos vengan a la salvación eterna y sean libres de la perdición y la muerte donde se encuentran. Porque los amamos, porque son personas que no han conocido la verdad, como nosotros un día también éramos del mundo, pecadores y desconocedores de esta verdad que hoy nos, para la gloria del Señor, ha hecho libres. Gracias, Padre, por tu manifestación doble. Ahora está doble y bien marcado, doble arco iris. Escúcheme, el arca significa el arca que salvó la humanidad, el arca de Noé, significa el arca del pacto en la cual el Señor puso su ley, puso su maná, su alimento de ángeles, alimento celestial, y puso la vara de autoridad sacerdotal que reverdeció, la vara de Aarón, la vara de almendro. Y si nosotros portamos en el nombre arca, en ese nombre tan poderoso que yo he explicado qué significa, si portamos las tres arcas manifiestas en lo que nos dio como nombre, por eso hoy sale y muestra su gloria. No es casual. Yo creo, y al que cree todo le es posible. ¿Qué nos está diciendo? Estoy con ustedes y mi pacto estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Punto. Vamos por Medellín. Esta ciudad le pertenece al Señor. Escúcheme, dentro de poco tiempo el Señor nos va a sorprender con algo que vamos a escuchar. ¿Ok? Pero vamos por esta ciudad primero de Colombia, nuestra propia casa. Vamos por Medellín. Y bienaventurados los que estén pisando a Medellín, así sean de otras tierras, porque ellos también serán bendecidos y portadores de la gloria que se viene como avivamiento en esta ciudad para su gloria. Empezó el reclutamiento del ejército del Eterno, de nuestro Señor. Empezó el reclutamiento, ustedes de los primeros soldados. Siéntase honrado por haber sido llamado. Siéntase. Y muchas congregaciones pido al Señor, no solo de acá, de Medellín, sino de Colombia y del mundo, entremos en ese tiempo que se viene de avivamiento. Medellín es una ciudad que fue tomada como epicentro, uno de los epicentros de avivamiento hacia las naciones. Y
por eso dentro de poco va a ocurrir algo que el Señor nos va a permitir conocer. Y las naciones dirán, ¡oh! ¿Sí? Y estarán entre Habacuc 1:5. Miren soberbios y maravíllense, porque estoy haciendo una obra en sus días. No, dice, haré, no, estoy haciendo. Ya empezó a hacer esa obra. No va a ser. Estoy hablando tiempo ya presente, esa palabra es ya. Empezó a hacer. Miren soberbios, maravíllense, porque he empezado a hacer una obra tan grande que aún te la cuenten, no la vas a creer, incrédulo. Pero cuando la veas, tendrás que creer y arrepentirte, Medellín y Colombia y naciones del mundo. Es hermoso. Santo Padre. Me lo graban, por favor, ahora me lo comparten. Es algo poderoso. Y los que estén viendo en Medellín, salgan, asómense y pueden ver semejante majestad del Rey, poderío del Rey. Es algo impresionante lo que estamos viendo ahora. Un doble arco iris como nunca se ha visto. Como nunca. Si alguien puede cogerlo y grabar con el mío, perdonen los que están a la distancia la interrupción, pero es algo magnífico. Algo glorioso, poderoso, que los vamos a enviar, lo vamos a transmitir, escúcheme, lo vamos a enseñar en este preciso momento. Lo vamos a enseñar, ¿ok? Esto no es común, pero lo vamos a hacer para que vean quién está con nosotros, el pueblo del Señor. ¿Qué se viene ahora en este tiempo que el Señor ha dicho juicio sobre Colombia? ¿Qué se viene con Medellín? Y mientras Bogotá está preparándose allá, están preparando un altar de las tinieblas, Medellín está preparando con los Elías el altar del Altísimo. El gobierno verdadero del reino de los cielos. Por eso estás aquí. Por eso estamos aquí, en esta tierra. Te llegó el momento, hermano. Te llegó el momento, mi hermana. No sé si ya lo vieron. Santo es el Señor. Escúcheme. Estamos predicando y a la vez, de una vez, verificando que es veraz, valga la redundancia, la palabra del Señor. Tiene cumplimiento su palabra. Y vive el Señor si es mentira. Y todo Medellín tiene que saber ahora que ese arcoíris que asoma justo en este momento que estamos hablando de esta palabra está diciéndole a toda la ciudad, a todo Medellín: yo quiero que todos me conozcan, que todos vengan al arrepentimiento, porque Él ama a todos. Él ama todo Medellín, Él ama todo Colombia. Y entre más vengamos arrepentidos al Señor, convertidos al Señor, Medellín será luz para el mundo. Todos los que estén a la distancia escuchando, hoy es un llamado de arrepentimiento. Hoy es un llamado para que vengamos al Señor, a la luz, y dejemos de pecar. Dejemos la mentira, la idolatría, el chisme, la murmuración, la brujería, el adulterio, la fornicación, todo esto. Un día andábamos allá, pero nos cansamos del pecado. Y hoy, escucha Medellín, hoy el Señor nos está llamando para que seamos salvos y no nos perdamos eternamente. Y esto es tan verdadero, es tan veraz esta palabra, que quien diga que esto es falso, que le pregunte en oración al Espíritu Santo si es mentira esta palabra. Y va a entender y va a tener respuesta del Señor. Y declaro, va a ser en esa oración llamado por el Señor. No tenga miedo en hacer esa oración donde quiera que esté.
Gracias por el evangelismo profético, Señor. Escuchen entonces. Al verlo la multitud, al Señor cuando llegó y corrieron a saludarlo, esa multitud se sorprendieron y corrieron a él a saludarlo. Y él preguntó a los escribas, ¿qué discuten ellos? Y uno de entre la multitud le respondió y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, porque tiene un espíritu mudo. ¿Un espíritu qué? Mudo. Y al venir sobre él, lo derriba, arroja espumarajos, cruje los dientes y desfallece. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran. No pudieron. ¿Qué pasó con los discípulos? No pudieron expulsar a ese espíritu, esos espíritus que habían en él. Respondiendo Yeshua les dijo: oh generación creyente. En tu Biblia dice incrédulo. Así también dice acá: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Escúcheme, el hombre que tiene toda la paciencia, todo el amor, todos los dones, toda la capacidad, y está diciendo: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Que tú no entres entre eso. Que por tu fe, verdaderamente, tus acciones verdaderas, Él de ti no tenga que decir: ¿hasta cuándo te tendré que soportar? ¿Por qué? Porque usted en el nombre de Jesús declaró: hoy también se va libre. Se va libre. Se va libre del miedo, de la angustia, de la depresión. Escúcheme bien. Del haber estado sometido, subyugado a algo. De la incredulidad, de la falta de perdón a usted mismo. De eso el Señor hoy nos sana, nos hace libres. Lo creemos. Lo creemos. Estamos viendo su gloria. Estamos viendo su gloria. Yo no sé usted qué siente, pero sobre nosotros está su gloria. Nos está rodeando nada más, nada menos su gloria, su presencia. Ese arco iris lo demuestra. Y esta lluvia que empezó a caer es su gloria. Deja que caiga sobre ti, varón. Deja que caiga sobre ti, mujer. Deja que caiga. Lluvia de bendición. Bienaventurados ustedes que están viendo. Bienaventurados ustedes que están escuchando la palabra. Bienaventurados ustedes que están ahora bajo su gloria. Estamos bajo su gloria. Bienaventurados porque yo sé que en este momento hay empoderamiento. Bienaventurados porque están siendo capacitados. Y cuando empezaba ahora la reunión, cuando estábamos en adoración, yo los veía todos y yo los veía. Y dentro de mí, una manifestación diciendo: están listos. Y tú dices: pero tengo errores. Acabo de pecar. Acabo de renegar. Acabo de tener rabia. Acabo de tener... Y el Señor nos está viendo listos. Pero todavía soy un niño y no he madurado. Tienes lo principal. Su palabra.
ya conoces quién es Él. Sabes quién es Él. Sabes cómo hallar su presencia. Y si hoy intimas con Él, si hoy entras más en su presencia, a Él no se le da nada. De hoy a mañana, en días, en pocos meses, formar en ti, forjar en ti el gran varón, la gran mujer, con el carácter de un padre, de una madre, de un hermano, de un hijo del Todopoderoso. Él está aquí, yo siento su presencia. Es fuerte. Y está sanando. Yo sentía, escúcheme, hay veces en la unción, la forma de sentir lo que Él va a hacer. Anoche no paraba de darme un dolor en esta mano, en el hueso. Y cuando esta mano sucede eso, sé que hay sanidad y hay liberación. Anoche. Y todavía no sabía cuál era el mensaje. Porque casi que ya no es como antes, me está dando casi el mensaje, justo casi, en el momento de salir, como decimos al ruedo. Porque eso es lo glorioso, que no es algo preparado, maquillado, sino que sale directamente de su espíritu y lo comprueba con su gloria. Y estamos aquí presentes. Y yo pido eso, yo le digo, Señor, que cuando lleguemos, esté tu presencia con nosotros. Y oro en la noche y le digo, si tu presencia no va a estar, entonces cancelo la reunión. Y diría, no va a haber celebración, ¿por qué? Porque la presencia no va a estar. No quiero ser falso. No quiero ser hipócrita. No quiero llegar a un punto, una celebración donde Él, que es el principal, no esté. Y yo tomar su lugar. No quiero. Pero si Él va a estar con nosotros, si Él irá con nosotros, entonces vamos a estar. Y a partir de hoy vamos a buscar más su presencia. A partir de hoy vamos a orar más por cada reunión que vamos a tener. Compromiso, porque si de rodillas pedimos su presencia, Él se hará presente. Y todo el que venga tendrá que recibir sanidad, liberación, amor. Escuche bien. Y este hombre tenía a su hijo en este problema con un espíritu inmundo, mudo. Y le hacía daño, lo derribaba, lo arrojaba al suelo, echaba espuma, espumarajos, crujía los dientes y desfallecía, quedaba inconsciente. Y le dijo a los discípulos del Señor que lo echaran fuera y no pudieron. Entonces el Señor les dijo, ¿hasta cuándo he de estar en generación incrédula con ustedes? Soportarlos. Y tuvo que decir, tráiganmelo. O sea, venga, yo lo hago. Una vez más les voy a demostrar. Algo que ya he practicado varias veces y no han aprendido como debe ser. Y lo llevaron. Y al verlo el espíritu, escúcheme, que había en el joven, y al verlo el espíritu, al instante derribó al muchacho, quien cayó al suelo convulsionándose y arrojando espumarajos. Escuche bien. Y lo llevaron ante el maestro, ante Yeshua. Y al verlo el espíritu, ¿cuánto tiempo pasó? ¿La reacción? No. Al instante, al ver al maestro, a Yeshua, derribó al muchacho. Lo derribó y entró en convulsiones, empezó a convulsionar.
y empezó a arrojar, ¿qué? Espuma por la boca, espumará. Eso va a pasar cuando en ti la presencia vaya a esos lugares de cautivos. No van a soportar la presencia que llevas del Maestro. Y los demonios harán esto. Y tú sabrás que no eres tú, pero que eres el vaso que porta su gloria. Que eres el vaso con el que dará a beber libertad, sanidad. Y Yeshua preguntó al padre del muchacho, ¿desde cuándo está así? Y él le respondió, desde su niñez. O sea que a él entró desde su niñez, ¿qué? Estas entidades espirituales. Espíritu inmundo, espíritu maligno. Espíritu que lo quería, ¿qué? Pervertir, desviar, pero a la vez también hacer daño. Desde la niñez, dijo el papá. O sea que este niño desde casi que puede ser bebé, niño, empezó a tener esto. Pudo haber sido, ¿por qué? Maldiciones generacionales, de generación en generación pudo haber venido esto. Porque cuando alguien muere, los espíritus que salen malignos, inmundos de él, van a buscar, si tiene hijos, entrar a sus hijos. Si no tiene hijos, a su familia, a sus sobrinos, a sus hermanos, a sus parientes. ¿Aló? Esto pudo venir desde ahí. Una maldición generacional por la iniquidad de sus antepasados. Pudo ser. Verso 22. Y en muchas ocasiones, dice el Padre, sigue hablando, lo ha arrojado al fuego y al agua para destruirlo. Escúchame, ¿cuántas cosas ha hecho el enemigo para tratar de destruirnos? Esto no lo hizo solo con este joven que habla la Biblia. Esto ocurre todos los días con todas las personas en el mundo entero. Y un día estuvimos ahí. Un día estuvimos casi a punto de que nos mataran. ¿Cierto? En algunos sí. Llegó a suceder. Como les he contado, en ese accidente que tuve, que no sé cuánto tiempo estuve por fuera, muerto, pero que me vi en ese lugar oscuro. Yo no conocía del Señor, me vi en ese lugar oscuro, feo, horrendas tinieblas. Tuve que clamar a Él ayuda. Y en su misericordia y por el propósito que Él tenía conmigo, me hace volver al cuerpo. Vuelvo a la vida. ¿Aló? Por eso, quien tiene un propósito en esta tierra, el Señor hará lo imposible para que usted y yo lo cumplamos. Pero, si alguien se niega realmente y se niega y después de conocer al Señor se niega, tendrá que desechar, como desechó a Saúl y a muchos otros. Ahora, quiso destruirlo. ¿En dónde? En agua, ahogándolo, o en el fuego, para destruirlo. Y dice que en esas ocasiones que lo arrojó al fuego, al agua, para destruirlo, seguidamente le dice al Señor, pero si puedes hacer algo, escúcheme, le está diciendo, pero si puedes hacer algo al Todopoderoso, pero si puedes hacer algo, ayúdame y ten misericordia de mí. Y Yeshua le dijo, en unas versiones dice, ¿cómo que si puedo? En esta versión, Yeshua le dijo, si puedes creer, le devolvió la pregunta. Él dijo, si puedes hacer algo. Y el Señor le dice, es que no está en mí, está es en tu fe. Le está diciendo, si puedes creer,
Si puedes creer, al que cree, todo le será posible. No está diciendo a mí, no, a ti si crees, todo será posible. Estaba diciendo a ti. Yo soy el ministro, el que voy a orar, el que tengo la fe, el que tengo el don de sanar, de libertar. Pero no está en mí el que sea libre, está en ti que creas. Y por eso hay muchos que no han sido sanados después de una oración. Y lo he dicho muchas veces, casi siempre ha sido por un problema y es falta de fe. ¿Aló? Falta de fe. En otros puede ser lo que ya hemos hablado. No es el tiempo, o puede ser alguna otra cosa que no se ha resuelto con el Señor. Entonces, Él le dice, si puedes creer, al que cree todo le será posible. Al instante el padre del muchacho clamó y llorando, dijo, creo. O sea, tuvo en ese momento la confrontación y dijo, pero ¿qué estoy diciendo? Si estoy delante del mismo que ha hecho tantos milagros en la región, que hablan que puede ser un profeta o un Mesías, o el Mesías. Y dice que clama y llorando dijo, creo, ayuda. Dice, ayuda. En mi poca fe, en mi escasa fe, ayúdame. ¿Reconoció qué? Que no tenía mucha fe. Y es bueno que tú reconozcas si hay falta de fe. Porque si no, no va a venir la ayuda. No va a venir la ayuda para que tu fe aumente. Y si tú reconoces que estás escaso de fe, eso se llama humillación. Pero quien dice que tiene fe y ¿sí? vanagloria de tener fe y muchos dones, se llama orgullo. Ahora dijo, ayuda a mi escasa fe, a mi poca fe. Y al ver Yeshua que la gente corría y se congregaba ante él, porque créame que cuando el Señor lo empiece a usar, y con todas estas manifestaciones, ahí sí va a venir una cantidad de pueblo a buscarlo por el favor o por la comida que les da. A Jesús lo seguían multitudes porque le daba de comer y porque les sanaba los dolores, las enfermedades. Pero en la cruz, ¿cuántos estaban con él? Entonces preparémonos, porque mucha es la gente ingrata que en el momento que estés haciendo señales van a estar ahí. Milagros, prodigios, dando de comer, van a estar ahí. Pero cuando te vean en la cruz, nadie querrá estar contigo. Prepárate para eso. Porque no te fallará el Señor, te fallarán las multitudes, pero Él jamás. Y entonces dice, el Señor al ver esas multitudes que corrían a congregarse delante de Él, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal de él y no entres de nuevo en él. Aquí vemos, escúcheme bien, porque hay dos espíritus. El espíritu que había en él, el Señor lo reprende, dice, reprendió al espíritu que inmundo. ¿Por qué al inmundo? Porque el inmundo es el que estaba generando el taponar ¿qué? ¿Tapar qué? Sus. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír ¿qué? La palabra del Señor. Entonces el demonio, este espíritu le estaba ¿qué? Tapando su oído. Porque si escuchaba lo que debía escuchar, se convertía y al creer era libre. Y mudo, porque al no tener su audición, su oído sano, al ser sordo, no escuchar, nunca va a aprender el idioma, el habla.
¿Aló? ¿Está entendiendo? Entonces, espíritu inmundo en esta ocasión causa sordera. Y como no se escucha, ser mudo. Sordo, mudez. ¿Ya? Un espíritu inmundo. ¿Por qué inmundo? Porque ese espíritu inmundo está obstaculizando el que la persona conozca al Señor por medio de la palabra, crezca en el Señor y sea libre por medio de la palabra de lo que lo ata. Espíritu inmundo. Y el espíritu maligno es el que ¿qué? Estaba tratando de ¿qué? Matarlo desde niño, arrojándolo al fuego, generándole las convulsiones, generando todo esto. Trabajan juntos en muchas ocasiones. Entonces ya tienes, cuando veas algo así, ya sabes cómo ministrar esta parte. ¿Ok? Parece por la espumarajo, entonces usted va a decir, espíritu de epilepsia afuera. No sale porque no es él. ¿Aló? Porque es muy parecido. Aquí es sordo, mudez, y si es epilepsia, es epilepsia. Listo. Estamos aprendiendo también de liberación. Ahora, dice que él reprendió al espíritu inmundo, diciéndole esto: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él. Yo le agregaría, y no entres más en él, y te envío al abismo sin fondo, sin retorno y sin regreso. El Señor era muy compasivo. Los dejaba por fuera. ¿Está mal? No. Él sabe que vendrá un juicio final, ¿cierto? Pero en mi calidad, en mi caso, como a mí me hicieron daño, no quiero uno solo libre. Todos presos hasta el juicio final. Ahora, el Señor ordena esto. Y sigue en el verso 26. Y gritando el espíritu maligno fuertemente, ¿qué hizo? Le hizo mucho daño. Wow. Le hizo mucho daño. ¿Se acuerdan lo que acabo de explicar? Que puse el ejemplo de nuestra hermana cuando gritó lo que había dentro. Y dice, y gritando el espíritu maligno, ya no es inmundo, está el maligno. Y gritando el espíritu maligno, ¿por qué no gritó el inmundo? Y gritando el espíritu maligno fuertemente, wow. ¿Aló? ¿Era qué? Sordo y ya está qué? Gritando. Ya está calentando las cuerdas. ¿Aló? Está usando las cuerdas que no permitía ser usadas. Ella las está usando para exclamar ¿qué? Maldición, rabia, enojo. Pero igual estaba ¿qué? Haciendo saber de qué tenía voz. Y fuertemente gritó, le hizo mucho daño, no sabemos qué le hizo, puede ser, en unas versiones dice que lo puso a convulsionar mucho, y al convulsionar pues quizás se aporreaba fuerte contra el suelo, y salió el espíritu, los espíritus, y el joven quedó como muerto. De tal manera que muchos decían, está muerto. Lo que pasó, que yo les explicaba ahora, con la hermana. Quedan así, un estado de inconsciencia. ¿Por qué? Porque en ese cuerpo se liberó una batalla, de un campo de batalla. Y el cuerpo, escúcheme, el cuerpo humano es muy vulnerable. Nuestro cuerpo humano es muy delicado. Y la parte espiritual, aún dice la Escritura que si la gloria del Señor desciende completa, no la resistimos y morimos. ¿Cierto?
estas entidades espirituales combatiendo el Ruaj, el Espíritu Santo, por tomar la posesión, porque le pertenece esa alma, ese cuerpo, y los espíritus, ¿cierto? Ahí haciendo, digamos, lo contrario, repeliendo la liberación. En ese combate, la carne, el cuerpo físicamente, se agota. Y es ahí entonces donde la parte neurológica, escúcheme, la parte mental, neurológica, la batalla es fuerte. Hay esa desconexión de la conciencia. ¿Ya? Tremendo. Porque los espíritus lo que operan es en la mente, traen pensamientos. Como el mismo Espíritu del Señor es en nuestra mente, que también trae pensamientos. Todo ese es el laboratorio, ¿cierto? Entonces, hubo una batalla ahí, es un campo de batalla en el momento que en muchas ocasiones, después de la liberación, la persona queda en ese estado, ¿ya? Como desmayado, y muchos dicen como si hubiese muerto. Entonces, pensaron que estaba muerto. Pero Yeshua lo tomó de la mano y lo levantó. ¿Qué significa esto? Que después de que somos libres, Él nos toma de la mano para levantarnos de la situación de muerte, de caídos, como dicen en España, de tumbados, de acostados. Entonces, Él, no sé cuándo te dio la mano, porque al día de hoy tienes que estar de pie, levantado, firme. Pero si aún todavía estás en el suelo, te sientes derribado, te sientes como que no realmente eres, hoy es el día en que tienes que darle la mano, porque hoy el Señor te quiere levantar de la muerte, del estar desmayado, del estar dormido, del estar en esa posición donde las tinieblas te derrumbaron, te derribaron, te tiraron. Hoy, y su gloria está aquí para hacerlo hoy. Gloria al Señor por los que están presentes y a la distancia también. Lo tomó de la mano y lo levantó. Y entrando Jesús a la casa, sus discípulos le preguntaron en privado. No quisieron afuera, por vergüenza. Tenían orgullo un poquito todavía, ¿cierto? Y entonces sus discípulos le preguntaron en privado. Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Pero que nadie se dé cuenta. Le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les respondió, este género con nada puede salir, sino con ayuno y oración. ¿Este género qué dice? No puede salir con nada. Si no es con qué, con ayuno y oración. ¿Se acuerdan que les dije? Entramos en ayuno, en oración, para buscar el respaldo del Señor. Y nos dio la libertad en ella para su gloria. Y mire, yo quiero que usted deje la religión. Yo quiero que usted deje de ser religioso. Al espíritu que le esté pegando, gloria al Señor. Al que ya esté libre de esto, gloria al Señor. Pero siempre en todas las congregaciones habrán religiosos. Los religiosos, ¿sí? Muchas veces, ¿por qué no lo hicieron así? ¿Por qué no lo hicieron así? Lo hubieran hecho de esta forma más bien. El pastor debería hacer esto más bien. Debería ministrar así. Ay, ¿por qué le habló así? ¿Por qué aconseja a esa mujer viendo que es esto y aquello? ¿Y por qué la abraza? ¿Por qué no lo... ¿Aló? El religioso mira todo esto. Pero el verdadero creyente está diciendo, Señor, límpiame, purifícame. Cierra mi boca para no ir a hablar de mi hermano, para no caer en el pecado de la murmuración. Señor, pequé ayer en esto y no me acordaba, perdóname. Señor, a tus pies me humillo porque no soy quien.
Señor, yo quiero estar a tus pies besándolos, enjugándolos con mis lágrimas, porque es lo que más te agrada. Señor, yo no quiero hacer la oración del publicano y decir que soy el mejor y el más bueno. Yo quiero estar en la posición de aquel hombre. ¿Cuál era el otro? ¿El qué? Habían dos, publicano y... ¿Aló? Dígalo fuerte. El publicano y el otro conocedor de la letra, que por conocer la letra y haberse leído la Biblia 10 veces, ya era un maestro. Y tenía autoridad sobre todos porque había leído la Biblia 10 veces. ¿Habrán así? Y ese fariseo decía, gracias Señor porque yo no soy como el publicano. Pero el publicano estaba ¿qué? Dándose golpes de pecho y diciendo, Señor, perdóname. Estaba reconociendo su pecado, estaba humillándose. ¿Estaba qué? Adorando. Porque cuando tú te humillas, cuando yo me humillo en su presencia, cuando yo reconozco mi falta, mi pecado, cuando yo no me creo con la autoridad del Padre para juzgar algo, sino que yo oro por el que quiero juzgar. Yo no puedo juzgar, él todavía no ha juzgado, el juicio final no ha llegado. ¿Qué debo hacer? Si yo estoy viendo pecado en ti, debo orar por ti para que tu pecado se vaya, para que tu conciencia sea iluminada y no vuelvas a caer en el mismo pecado. Santo. Estamos reconociendo que en las iglesias hay todavía religión. En muchos puede haber religiosidad todavía. Y la vamos a exterminar en el nombre de Jesús. Cuando usted se crea mejor que otro, humíllese. Porque dice la Escritura que nadie debe tener mayor estima de sí mismo de la que debe tener. Cuando usted vea como que algo se le está subiendo para señalar al hermano y decir, pecador, voltee esa mano, señálese. ¿Aló? ¿Aló? Porque con la misma vara que mida serás medido. Wow. Dejemos ahí. Yo quiero que terminemos entonces sabiendo esta parte. Que dice el Señor que el secreto que les dio a conocer a los discípulos para tener éxito en la liberación era ayuno pero vamos a llevarlo un poquito más profundo que conocemos. Y se los recuerdo ahora, para los que están a la distancia, si no. ¿Qué es ayuno? Vamos a ir, y eso está ahí cerquita, Isaías. Y lo hemos leído muchas veces, es una fórmula que doy muy seguido. Isaías capítulo 58. Y se los leo. Y le dice el Señor por medio del profeta Isaías al pueblo, verso 1 en adelante, grita a voz en cuello, no te detengas, no te contengas, alza tu voz como trompeta, haz saber a mi pueblo su iniquidad y a la casa de Jacob sus pecados. Entonces el único acá en el momento que vemos que puede entrar a hacer y hablar de juicio es un profeta, pero ese profeta tiene que primero que ser liberado, como lo fue Isaías. Él no puede enviar a Isaías a hablar a la casa de Israel si no hubiera sido purificado primero sus labios, su corazón. Porque ¿cómo un profeta va a ir a juzgar un pueblo si está lleno de pecado, de inmundicia en sus labios? Si un profeta va a ir a juzgar un pueblo con su corazón malo, su boca corrupta, dañada, maldiciente, escúcheme, él podrá soltar la palabra de juicio, pero la espada vendrá primero sobre él. Por eso es delicado el ministerio de profeta, el que dice, yo soy profeta. Séalo, gloria al Señor. Pero vaya, busque el carbón encendido, que se lo pongan primero donde debe sanar.
Y dice, grita a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como trompeta, a saber a mi pueblo su iniquidad y a la casa de Jacob sus pecados, porque me buscan cada día, pretendiendo conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que ha hecho justicia y no hubiera dejado el juicio de su eterno. Me piden juicio y justicia, pretendiendo acercarse al eterno. Dicen, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Por qué nos humillamos nuestra alma y no te das cuenta? He aquí que en el día de su ayuno hacen lo que se les antoja y presentan ofrendas a todos sus ídolos. He aquí que ayunan para altercados y conflictos, contiendas, de modo que hieren con la violencia de la iniquidad. No ayunen como hoy para que sea escuchada su voz en lo alto. Estamos en un tiempo de ayuno y acuérdense que entramos en un ayuno de redes sociales, de ese celular, dejarlo a un lado, solo lo más importante para podernos centrar en la presencia del Señor, en su palabra nuevamente, en dialogar con Él, en hablar con Él. Pero vemos que el ayuno muchas veces, usted deja el celular a un lado, lee la palabra ahora, pero tiene contiendas con papá, con mamá, con los hermanos, con su hijo, con su hija. Hay contiendas, de nada sirve. Y dice, no ayunen como hoy, para que sea escuchada su voz en lo alto. Verso 5, este es el ayuno que yo escogí, que el hombre se aflija a sí mismo, que doble su cuello como gancho y que se humille con cilicio y ceniza. A esto llamarán ayuno y día agradable a Jehová. Este es el ayuno que yo escogí, que desates los lazos de iniquidad, que rompas las cargas del engaño, que liberes a los oprimidos y cortes toda atadura, que compartas tu alimento con el hambriento, que permitas entrar a tu casa al peregrino, que cuando veas al desnudo lo cubras y no seas negligente con tu semejante. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu justicia brotará con rapidez. Delante de ti irá la justicia y la gloria de Jehová irá junto a ti. Entonces clamarás y Jehová te responderá. Suplicarás y él dirá, heme aquí. Si eliminas de en medio de ti el engaño, dejas en libertad a los oprimidos y dejas de hablar falsamente. Escúcheme todo lo que llevamos escuchado, leído. Que de esto yo creo que muchos han dejado. Un ayuno verdaderamente es como el que Él está enseñando acá. ¿Ok? ¿Para qué dejar de comer? ¿Para qué dejar el celular a un lado? ¿Para qué dejar todo esto si tienes a alguien oprimido? Con tu desprecio, con tu falta de amor, con la falta de perdón, con tareas que le pones, con no sé qué. Lo tienes oprimido. Eso es falsedad. ¿Aló? Y dice, deja de hablar falsamente, final del verso 9. Verso 10, cuando compartas tu alimento con el hambriento y sacies el alma hambrienta, tu luz irradiará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. O sea que cuando hagamos esto, donde quiera que usted vaya y hayan tinieblas, usted va a resplandecer, porque Él está en usted. La verdad está en usted. Entonces usted entrará en un hogar, en una casa, y si allí hay contienda, ahí hay de todo, fornicación, adulterio, y usted entra, lo mandan a entrar, allá usted será luz, lo verán como luz, resplandeciente. Y eso ocurrirá en su colegio, en su universidad, en la empresa donde esté trabajando, ocurrirá en todo lugar donde hayan tinieblas. La pregunta es, ¿dónde no hay tinieblas ahora? Y está diciendo que entonces tu luz irradiará en las tinieblas
y tu oscuridad será como el mediodía. Créalo. En todas las reuniones que usted va a estar, le van a ver la luz. Le van a ver la luz. Y Jehová te guiará continuamente, te sacará con manjares, fortalecerá tus huesos. Adiós osteoporosis, adiós artritis, adiós reumatismo, adiós enfermedades de los huesos, porque es en los huesos que se porta la unción. ¿Ok? Y cuando usted se vuelve un íntimo del Señor, tus huesos jamás se enfermarán. Serán solidificados por el Espíritu. Porque ahí es donde se radica la unción del Espíritu. Y por eso está diciendo claramente esto. Fortalecerá tus huesos. Serás como jardín regado y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos reconstruirán los antiguos lugares desolados y restaurarás los cimientos de todas las generaciones y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para morar. Ese será el próximo. Restaurador de casas en ruina, de naciones en ruina, de hijos y padres en ruinas, hogares en ruinas. Santo es el Señor. Y escuche bien esto. Si a causa del día de reposo, hoy, si a causa del día de descansar en el Señor, para que lo entienda mejor, si a causa de ese día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que quieres, lo que te da la gana, lo que te place, en mi día santo, y llamas al día de reposo, delicia, consagrado a Jehová, glorioso, y lo honras, no procediendo según tus caminos, ni haciendo en él lo que te complace, ni hablando por hablar, entonces pondrás tu confianza en Jehová. Y yo te haré cabalgar sobre la fortaleza de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová ha hablado. Ha hablado. Santo, toda la gloria es para ti, Señor. Ahora, ya sabemos que es ayuno. Entonces, ¿cómo salen los espíritus malignos e inmundos? Ya sabe qué tiene que hacer, pero le falta oración. ¿Qué es oración? Y yo quiero que vayamos allá donde está la parte de oración. Y digamos prácticamente, mire, les voy a mostrar esa parte, hablar de esa parte. Oración viene de la palabra aramea slota, S-L-O-T-A. Se refiere al acto de dirigirse a la deidad, en este caso nuestro eterno, en comunión, súplica, intercesión, alabanza o adoración. Y esta a su vez viene de la raíz Selah, que significa referente a inclinarse, tornarse a o hacia algo o alguien, estar propenso a postrarse, verter, derramar, proponer, pretender, intentar. Esto es orar, no es solo bla, 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 bla. Es verter al Eterno, derramar a Él. Por eso la mujer, cuando entra en presencia del Señor, de Yeshua, empieza a derramar su alabastro, el perfume que llevaba, a verter, a derramar. ¿Qué es eso? Adoración. Y no con solo el perfume no le bastó, sino que empezó a derramar el perfume interno, sus lágrimas, a sus pies.
Quería saber qué era oración. Oración no es, ay Señor, dame para mañana los pasajes. Señor, mi hijo está rebelde. Señor, eso no es orar. Orar, primeramente, es esto. Humillarnos, verternos, derramarnos, postrarnos, tirarnos a sus pies. Eso es oración. ¿Qué es orar? Orar. Viene del arameo Selah. Y ya sabemos, inclinarse, tornarse a o hacia, estar propenso a, postrarse, verter, derramar, proponer, pretender, intentar. No lo olvide jamás. Eso es verdaderamente orar. Cuando yo ¿qué? Delante del Señor, ¿qué estoy haciendo? Proponiéndole asuntos que a Él le interesan. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Cuando yo en su presencia pretendo que su gloria me llene, antes de yo llenarlo de palabrerías vanas. Cuando yo intento todos los días ganarme un poco más de su confianza, haciendo su voluntad, siendo fiel. Cuando yo entro en su presencia y derramo en Él mis lágrimas, mi aroma. Porque cuando tú lloras genuinamente en su presencia, a sus pies, Él no se resiste a oler el aroma que tus lágrimas llevan. Porque cuando estás virtiendo tus lágrimas a sus pies, Él está oliendo un perfume, no una lágrima, un perfume que dice, ah, qué aroma. En este aroma que hoy me preparaste, huelo amor, huelo gratitud, huelo fidelidad, huelo obediencia, huelo todo lo que Él quiere en nosotros. En nosotros. Él es fiel. Él está aquí. Él es fiel. Y sabes, complementemos con algo. Gracia. La palabra gracia. Terminamos con ¿Qué es gracia? Esa palabra. Viene la palabra aramea rujapa. Piedad, incubación, crianza, descenso del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo sobre el Señor Yeshua. Ondear, agitar o batir suavemente las manos. Por eso ahora yo les decía, batan las manos, levanten las manos. Y estoy viendo algo que está sucediendo en muchas congregaciones. Cuando yo entré por primera vez a congregarme, el Señor me lleva. Desde ese tiempo, hace 20 años, escúcheme, en las congregaciones había esto. Manos extendidas. Y hoy, extiende tus manos. Y yo, se cree un ángel o una palomita o extiende tus manos. Y escúcheme, no lo dije ahora, no paré la adoración, porque igual él estaba recibiendo, pero de aquí en adelante Él no quiere a medias, nada, o todo o nada. Extiéndele tus manos, si no las va a extender, bájelas. Si las va a extender, extiéndalas. Es que Él las extendió todas en la cruz. Él no lo crucificaron así. Y la otra aquí. Él extendió toda su mano para podernos abrazar. Cuando usted va a abrazar a alguien, abre todas sus manos, las extiende, y cuando es un verdadero abrazo sincero, usted lo siente. Escúcheme, uno abraza a alguien y uno sabe en él qué hay. Si hay sinceridad, si hay amor, si hay derrota, si hay fracaso, si hay realmente la presencia. Cuando uno abraza, por eso me gusta abrazar. Un escáner poderoso. Entonces cuando yo abrazo, estoy conociendo qué hay. Y he orado que cuando abrace imparta lo que
la persona requiere, sin hablar. Y eso pasa. Personas que en un abrazo dicen, oh, siento mucha paz, siento, ¿sí? Han dicho, se me quitó el dolor, se me quitó esto. Es la presencia. Póngalo, es la presencia de tu espíritu. Es la presencia. Escuche, gracia. Gracia. Tiene que haber en nosotros esto. Ahora, gracia tiene que ver con criar, incubar, empollar, planear. ¿Más? Quizás usted tenía gracia, era así, por la gracia somos salvos, pero escúcheme, usted tiene que dejarse ¿qué? Incubar. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo incube en usted. Usted tiene que permitir que el Espíritu Santo ¿qué? Bata sus alas sobre usted, se ondee sobre usted porque usted es agua. Usted tiene que permitir que Él en usted haga lo que hizo en Jesús. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, vino volando, forma de paloma, batió sus alas, porque Él es ¿qué? Él es el agua de vida. Lo mismo que hizo al principio de la creación, que el Espíritu se movía sobre las aguas, batía sus alas, sus manos sobre las aguas, batía su presencia sobre las aguas, purificando, dando vida, santificando. Porque el agua tuvo vida cuando el Espíritu le dio vida batiéndose sobre las aguas. Cuando el Espíritu viene sobre nosotros y bate sus alas sobre nosotros, su presencia es batida sobre nosotros, en nosotros inmediatamente se incuba la vida. Y cuando viene en nosotros su presencia, Él incuba la vida en nosotros, somos portadores de vida y de vida eterna, aleluya. De vida eterna. Pongámonos de pie. Que me recuerda tus promesas. Tu presencia, Señor, me susurras al oído, a la distancia. Ese mismo Ruach de ese Espíritu Santo que está aquí, está con ustedes. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Es un lugar de entrenamiento. Es una casa de adoración. Es una casa de entrenamiento para esta generación que verá la venida gloriosa del Hijo del Eterno, del Hijo del Padre Celestial. Estamos aquí y a la distancia los bendigo, declarando que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo, en a quienes están viendo, se unieron a esta transmisión, o la verán luego, también sentirán la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Señor, bendícelos a la distancia. Todos aquellos, desde Estados Unidos, desde México, desde Venezuela, desde Honduras, desde Ecuador, desde cualquier país, los hermanos en España y en otros lugares. Señor, bendícelos grandemente. Protégelos. Alínealos y hazles entender que deben ser preparados en el nombre de Jesús. Una gran shalom para los que están a la distancia. Nos vemos en la próxima. Shalom Adonai. Gracias, Padre. Gracias.